Bueno, pues muy buenos días, hermanos. Vamos a estudiar es el último tema en cuanto a los principios bíblicos para recibir ofrendas en una iglesia, en la iglesia. Estamos estudiando 1 Corintios 16, versículos del 1 al 4, por lo cual le pido que me acompañe por favor ahí a 1 Corintios 16, 1 al 4. Les decía la semana pasada que es importante que en las iglesias aprendamos el tema en cuanto al dinero, como lo hemos venido estudiando ya hace algunas semanas atrás, porque, hermanos, el dinero muestra mucho del crecimiento espiritual que tenemos, la madurez. Aunque usted no lo crea, la manera en que manejamos, administramos, creemos en cuanto a las posesiones materiales, habla de las riquezas espirituales que tenemos y cómo nos vamos despegando de este mundo. Por eso es que primera de Timoteo 6, en el versículo 10 que estudiamos con nuestro hermano Ascari, estudiamos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo que no podíamos servir a Dios y al dinero, ¿recuerdan? El dinero definitivamente puede ser una bendición, o escuchen esto, una maldición en nuestras vidas. Lo vemos en las Escrituras. Por dinero, un personaje llamado Acán trajo la derrota a los ejércitos de Israel y muerte en sí mismo, por dinero. Por dinero, Balaam pecó contra Dios y trató de maldecir al pueblo de Dios, ¿recuerda? Por dinero, Dalila traicionó a Sansón y lo entregó a los filisteos. Por dinero, Giezi le mintió a Naamán y a Eliseo y se convirtió en un leproso. Por dinero, ya en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, recuerdan que le mintieron al Espíritu Santo, se convirtieron en los primeros hipócritas de la iglesia y murieron de inmediato. Tal vez el ejemplo que en esta fecha vamos a recordar es que por dinero Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Por dinero, fuera de estos personajes bíblicos, muchos, escuchen esto, han sido maldecidos en sus vidas. El dinero parecería que es algo, como bien lo estudiamos con Ascari, algo amoral, pero que se puede convertir en eso, hermanos, en nuestras vidas, en una bendición o en una maldición. Ya vimos todas las maldiciones que conlleva. Pero el dinero también lo vimos que es una bendición. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, como lo estudiamos, que lo poseamos, que lo obtengamos e incluso que lo incrementemos. Esa es la voluntad de Dios. Es una bendición porque el origen, el dueño del oro y la plata es Dios. Y es una bendición porque todo lo que recibimos, ¿escuchó bien? Todo lo que recibimos proviene de Él, según varios pasajes de las Escrituras, todo lo que recibimos. De hecho, lo que estamos estudiando es que si nosotros aprendemos a usar correctamente el dinero, lo podemos hacer invirtiendo en Dios y tenemos la garantía de que vamos a ser recompensados más de lo que nosotros incluso podemos pensar. Dios no es ninguna bolsa de valores, Dios es el dueño de la plata y el oro, y Él nos enseña, como lo estamos aprendiendo, a que en su reino, en su iglesia, en su pueblo, la manera de dar es invertir, porque Él nunca va a dejar desamparado a ninguno de sus hijos, y tenlo por seguro que te va a recompensar. ¿De qué depende entonces que el dinero sea una bendición o una maldición o una bendición? De nuestra actitud frente al dinero. Si usted tiene una actitud de compartir, de dar, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Es una actitud para que sea una bendición. Lo contrario, hermanos, a tener la disposición de dar, la disposición de ayudar, la disposición de bendecir a los demás con lo que Dios nos da, pues es un pecado que está en los 10 mandamientos. ¿Recuerdan cuál es? Dice, no codiciarás.
Y van a pensar que esto, tal vez nunca lo ha escuchado lo que voy a decir a continuación, pero la codicia, se han hecho estudios, por ejemplo, en la religión tradicional católica, donde uno de los sacramentos es la confesión, y también en el cristianismo, donde se utiliza la consejería bíblica. Y escuchen lo siguiente: la avaricia, la codicia, tienen un porcentaje de 1% entre los pecados confesados por sus feligreses, sus seguidores. 1% se confiesa la avaricia. Esto quiere decir que es más fácil que vayamos y confesemos el pecado de la glotonería, la mentira, cualquier otro pecado. Y se han hecho estudios que esos pecados es fácil de confesar. Pero piénselo usted, ¿cuántas veces ha ido delante de Dios o delante de una persona, del pastor, de un consejero, a decirle: oye, te vengo a decir que tengo codicia y avaricia? Muy pocas veces. ¿Y qué cree? Este pecado está arraigado en nosotros desde la niñez. ¿Se acuerda usted o recuerda a sus pequeñitos cuando dicen: es mío, es mío, es mío, y no lo quiero dar, es mío? O sea, la naturaleza está ahí intrínseca, ahí de avaricia, de codicia. Y tristemente es el pecado menos confesado. Por eso es que estamos estudiando entonces todo lo que hemos venido hablando. A mí me impactó algo que Dios habló a mi corazón a través de una de las predicaciones que dio tanto Sergio como Ascari, porque decían, y lo repitieron los dos, que el dinero es vida. Porque para ganarlo va implícita nuestra vida, nuestras horas de trabajo, nuestras horas de desempeño. Y por eso hay que tener cuidado en la manera en que usamos el dinero, porque implica vida. Y necesitamos tener conciencia para saber, y tener la sabiduría de Dios para saberlo administrar y usar. Porque venía la segunda enseñanza que golpeó mi conciencia. Yo no soy dueño de lo que tengo. Yo soy administrador de lo que tengo, porque el que me lo da es el dueño del oro y la plata. Yo solamente soy administrador. Y por eso es que hace 8 días comenzamos a ver 6 principios bíblicos para recibir ofrendas en la iglesia, que te van a animar a dar a Dios con alegría y libertad. Y decíamos, este es el último estudio. No lo va a volver a escuchar usted en años en esta iglesia. Dijimos que la tarea es que quienes ya lo sepan, lo recuerden, lo reafirmen y lo enseñemos a través de discipulado personal. Se tiene que enseñar, se tiene que hablar, si es necesario, y los pasajes expositivos, los libros que estudiemos nos llevan a un pasaje de hablar sobre la ofrenda, lo vamos a hacer. Pero no vamos a insistir en esto, hermanos, porque lo tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos, a las personas que invitamos, a las que vemos que tienen poco tiempo y no están siendo enseñadas. Por eso la importancia de que usted lo aprenda bien, ¿se da cuenta? Y estos 6 principios bíblicos para recibir una ofrenda es algo que nos va a animar a dar a Dios con alegría y libertad, sabiendo que estamos invirtiendo. Esto es uno de los principios que nos enseñaba nuestro hermano Sergio. Estamos invirtiendo. Y tenemos una lucha por creerlo de esa manera. No sé si a usted le pasa. Vimos que el primer principio era el propósito de la ofrenda, y esto lo vimos en el primer párrafo del versículo 1 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Acompáñenme ahí, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces el principio número 1 es dar. ¿A quién? A los santos. Nosotros como creyentes aprendimos que tenemos una responsabilidad primordial de dar para las necesidades de otros creyentes. De dar para las necesidades de otros creyentes, espirituales y también materiales y físicas. Debemos proveer para que ellos puedan tener sus necesidades cubiertas. Vimos que los primeros llamados santos son los pobres y necesitados. Vimos el contexto de esta ofrenda. Pablo tiene un corazón conmovido y de las iglesias gentiles está recolectando una ofrenda durante un año para la iglesia en Jerusalén, para los judíos,
para la iglesia cristiana, en donde la mayoría tiene un contexto judío. Y tiene dos metas: ayudarlos, cubrir esas necesidades materiales, pero también cubrir la necesidad que hubiese unidad, que hubiese koinonía, dice el griego, entre judíos y gentiles, porque era una de las preocupaciones de Pablo. Enseñarnos a todos, como lo aprendimos en Efesios, que de dos pueblos Él hizo uno. Y Él por eso es que levanta esta ofrenda durante un año y le enseña a varias iglesias, a los Gálatas, a los Filipenses, y en este caso a los Corintios, quienes preguntan, ¿no? Bueno, en cuanto a la ofrenda que sabemos se está juntando durante un año, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que Pablo les aclara, respondiendo a esa pregunta, es: esa ofrenda es para los santos. Y ahí aprendemos un principio bíblico práctico para nosotros. Dijimos, nosotros tenemos entonces la responsabilidad primaria de saber que en la iglesia las ofrendas que usted da es para los santos, para las necesidades. Tenemos la gran bendición, ya sea aquí o fuera de aquí, de conocer a personas necesitadas. ¿Y sabe qué? A esas personas se les va a ayudar, se les ayuda para que ellos cubran sus necesidades. Tal vez usted directamente no ha sido beneficiado porque ha sido bendecido grandemente por Dios, pero ha visto cómo otros cercanos a usted lo han sido por parte de la iglesia. Pero también hay otra clase de santos, y no me refiero a clase social, sino me refiero a otro parámetro de santos. Y hablábamos del liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia. Necesitábamos aprender que las ofrendas que se dan, nosotros tenemos que vigilar que sea el primer propósito del cual se cumpla. A los santos en necesidad y a los santos que liderean, que se dedican a la obra, y Pablo fue uno de esos ejemplos, y leímos muchos pasajes hace 8 días para enseñar esto, ¿verdad? Digno es el obrero de su salario. En segundo lugar, hermanos, vimos el periodo de la ofrenda, que también nos enseña este pasaje. En el versículo 2 dice: cada primer día de la semana. ¿Ya lo notó ahí? Y veíamos que aquí se enseña otro principio muy importante, porque viene a la pregunta de muchos cristianos: ¿cuándo se debe de ofrendar? Y si es la obligación el que sea cada semana, como lo podríamos leer a primera vista, ¿no? Cada primer día de la semana. Y aquí, recordando rápidamente, decíamos que no es un aspecto legalista ni una necesidad que se ofrende cada semana. Lo importantísimo de este principio es estar listo y presto para yo cada primer día de la semana. Y vimos por qué la iglesia se reunía los domingos, cómo se fue cambiando el domingo por el sábado que antes estaba. Lo aprendimos la otra semana, y vimos que ese primer día de la semana era el primer día en donde la iglesia ofrendaba, daba sus ofrendas. Pero lo que más nos enseña el principio es que si lo hacemos de esa manera, ya sea que demos o no demos, si venimos, escuche esto, muy importante, con la disposición cada semana de estar listos con alguna cantidad, ya sea para la iglesia o para otra necesidad que vea yo aquí o fuera de aquí, eso me enseña que mi administración está siendo cuidada. ¿Escuchó bien? Eso me enseña que mi administración semanal está siendo bien cuidada. O me va a enseñar que como no vengo listo y dispuesto, tal vez administré mal. No guardé ni para Dios ni para las necesidades de otra persona. Vengo con la necesidad, tal vez yo. Eso es el principio del periodo. Muchos cobran cada quincena, muchos ofrendan mensualmente. Sígalo haciendo de esa manera. Pero no se olvide que el principio que aprendimos es: venga listo cada 8 días, cada primer día de la semana como hoy, venga listo para darse cuenta si está administrando bien. Si usted está administrando bien, el dinero que Dios le da, usted va a venir listo y preparado, ¿se da cuenta? Preparado. Por el contrario, si usted
sigue haciendo con el dinero lo que usted considera, administra a su manera, no considera a Dios, se va a dar cuenta cada primer día de la semana que usted ni en el corazón, ni en la mente, ni en el bolsillo venía usted preparado. Qué hermoso principio, se da cuenta si lo aprendemos, si amamos ese principio, nos va a enseñar que somos, y cada vez somos más conscientes de que solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Y cada vez está yéndose más de nosotros, de nuestra mente carnal, el que nosotros hacemos con nuestro dinero lo que nosotros queramos. ¿Se da cuenta cómo el dinero muchas veces nos muestra el nivel espiritual en el que andamos? Vamos a ver el principio 3, hermanos. Ya vimos entonces, número 1, el propósito de la ofrenda, son los santos, el periodo de la ofrenda, cada primer día de la semana. Y ahora vamos a ver el lugar de la ofrenda, que también enseña este pasaje. Observe la frase, ponga aparte algo. Ha habido muchas personas que han tratado de interpretar esta frase, es difícil. ¿Cómo debemos ofrendar o dónde debemos ofrendar, no? Pero esta frase, ponga aparte algo, podría entenderse como, muchos lo entienden así, que debemos tener una pequeña cuenta en el banco o acumular dinero en nuestro hogar, en algún lugar en especial, para las necesidades conforme las vayamos viendo. Otros piensan que deben de llevar su dinero a diferentes organizaciones, poniéndolo en esas organizaciones para las necesidades que esas organizaciones tienen. Algunos piensan que de hecho deben traer su dinero a la iglesia y dejar que la iglesia decida. Pero la pregunta esta mañana es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué significa o a qué se refiere la frase ponga aparte algo? Es muy importante, es vital entender esta frase, porque si sabemos a qué se refiere, como lo vamos a aprender juntos esta mañana, usted va a identificar cuál es el lugar de la ofrenda. Antes de explicar esta frase, vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia primitiva en el libro de Hechos cuando ellos recogían las ofrendas de la gente? Los líderes de la iglesia, escuche esto, distribuían para satisfacer las necesidades en lugar de que todo individuo simplemente estuviera dando dinero a lo que quiera y en donde fuera, y también cuando él quisiera. Esto lo vemos en Hechos 4, 35 al 37, y comienza con una frase contundente. Vea lo que dice Hechos 4, dice, y lo ponían a los pies de ¿quién? Dice ahí, hermanos, a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, los apóstoles, el liderazgo en ese momento de la primera iglesia, era quien recibía y decidía qué era lo que se hacía con esas ofrendas. Y viene un ejemplo de un hombre que era rico en ese momento. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vea lo que hacía este hombre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso otra vez. Vean el ejemplo ya no de la iglesia en conjunto, sino ahora de un hombre en particular. Este es Bernabé. Él vende su heredad y la trae nuevamente, ¿dónde? A los pies de los apóstoles, al liderazgo de la iglesia. Esta frase ahora sí vamos a ver lo que significa. La palabra griega tesaurizo significa tesoro. El poner aparte algo proviene de una palabra griega de lo que podemos traducir la palabra tesoro. Podría significar también caja de dinero, un baúl, una bodega, una recámara. Tiene muchos significados esta palabra griega, pero tenía la particular que era donde se colocaba el dinero, donde se acumulaba el dinero, y es donde alguien ponía las cosas de valor. Esta palabra tampoco nos dice nada todavía, porque es un lugar. Pero si estudiamos la historia, podemos aprender algo interesante. Los templos
paganos de Grecia, de Roma. Ellos tenían templos paganos donde los feligreses y los seguidores de las deidades de estos pueblos paganos, ahí tenían en los templos sus bodegas, y ellos también le llamaban de la misma manera tesoros, y ahí llevaban sus ofrendas. De hecho, ellos, siendo muy astutos, lo que hacían es que los bancos de gran parte de las ciudades, de las riquezas de las ciudades, los llevaban al templo, porque era donde, entre comillas, más se respetaba, ¿no? Por miedo a los dioses. Entonces los llevaban ahí, pero a todos esos lugares se le llamaba tesoro, tesoro. Era una frase que se conocía normalmente y se podía entender. Todos los templos paganos tenían lo que era conocido como los tesoros o las cajas de tesoro. Y la gente venía con su dinero y lo colocaba en el tesoro del templo. Y ese fue el mismo caso del judaísmo, ¿lo recuerdan? El tesoro del templo es de lo que nos hablan los evangelios. De hecho, ahorita vamos a ver un pasaje donde Jesús va y ve cómo la gente da en el tesoro del templo. O sea, ese es el sentido. Entonces, la idea del término simplemente significa apartar por sí mismo, de manera privada y entregando su propio pensamiento y determinación personal, lo que usted quiera dar y colocarlo en el tesoro. Vamos a ver esto más adelante en el versículo que le digo. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que entonces la frase pongan aparte algo es la iglesia? Bueno, ya vimos la historia. ¿A qué se le llamaba el tesoro del templo? Eso nos ayuda un poco. Pero vea usted el versículo 2. Dice el versículo 2 de 1 Corintios 16: hagan esto cada primer día de la semana. Quiere decir entonces que si los cristianos se reunían cada primer día de la semana, el lugar donde se reunían cada primer día de la semana era donde se colocaba esta ofrenda que se estaba juntando para al final de un año llevarla. Entonces poner aparte algo no es su hogar, no es que los corintios estuvieran juntándolo allá y de repente llegara el momento en que Pablo diera una instrucción y todos de sus casas donde lo tenían apartado lo llevaran a la iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta de que no es que se llevaran su dinero a sus hogares? Vea lo que sigue diciendo: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, Pablo dice, se va a poner en el tesoro del templo de la iglesia. Ahí lo van a estar poniendo cada primer día de la semana, cada vez que ustedes se reúnen, para que cuando yo llegue, no tengan que decir, vayan todos a sus casas y vayan por su dinero de lo que juntaron y lo dan. Entonces, el contexto nos ayuda a entender qué significa la frase, pongan aparte algo. ¿Cuántos tipos de contexto hay de los que podemos usar en la hermenéutica para entender un pasaje? El contexto histórico, que ya lo usamos, y el contexto inmediato, que son los versículos de arriba y de abajo, que podemos usar para interpretar correctamente un versículo. Entonces, poner aparte algo, lo que significaba era en la iglesia de los corintios. Ahí se ponía y ahí se recogía. El contexto nos indica que esta ofrenda ya había sido recogida durante varios primeros días de la semana y estaría listo para distribuirse cuando Pablo llegara. Entonces, hermanos, el lugar primordial de nuestras ofrendas para Dios es la iglesia. Esto quiere decir entonces, José Luis, que no debemos ayudar a los hermanos y si vemos una necesidad no podemos ayudarlos. Sí, pero su prioridad, hermano, es en la iglesia. Ejemplos prácticos. En las iglesias sucede. En las iglesias van a llegar muchos hermanos, entre comillas,
Y estos hermanos en todas las iglesias pasa. Creo que aquí, por ser una iglesia más pequeña, nos podemos guardar todavía de que pase eso. Pero los que tienen otro contexto de más años en el cristianismo saben, y yo en las experiencias de otra iglesia y lo que hemos vivido, platicado y el ministerio donde nos ha tenido Dios, vemos que en las iglesias llega gente a querer vivir de los hermanos. Llegan, de verdad llegan. Y entonces esta clase de hermanos está ubicando a las personas a las que se les puede conmover, a las que se les puede manifestar la necesidad, tal vez en un momento real, y son conmovidos estos hermanos y ayudan, pero después se convierte en un hábito y no se ve crecimiento en estas personas, en estos hermanos, no se ve, y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nuestra prioridad entonces es dar las ofrendas ¿a quién y en dónde? ¿Cuál es el lugar? En la iglesia. Un siguiente estorbo práctico es que nuestra mente empiece a querer pensar equivocadamente de quienes reciben las ofrendas. ¿Qué harán con él? Ya estoy viendo cómo se viste tal persona. Me dijeron que tiene estas ganancias. Y empieza nuestra mente a ser estorbada por Dios. Primera de Juan 3:17 dice: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, hay que buscar cubrir la necesidad de los hermanos. Hay que ayudar si vemos que están siendo golpeados por las circunstancias. Pero nuestra prioridad es llevar de lo que Dios nos ha bendecido, y el lugar correcto es la iglesia. Entonces, si tú quieres ayudarme a mí, pues qué bendición. Si quieres ayudar a otro hermano, qué bendición. Pero considera que no tiene que ser a cuestas de lo que tú debes de depositar primordialmente en la iglesia. O sea, no puedes decir, yo iba a dar tanto a la iglesia, pero le voy a dar tanto a Ascari y tanto a la iglesia. La prioridad y el lugar es la iglesia. Ya habrá un momento en que puedes ayudar a Ascari, si Dios así lo ha puesto en tu corazón. Por eso es que Dios nos enseña tanto de la administración de nuestro dinero, para ver dónde están nuestros ojos, dónde está invirtiéndose el dinero, en las cosas temporales o en las cosas eternas, ¿no? En el reino de este mundo o en el reino celestial, ¿dónde las estás invirtiendo? Entonces hay un dinero que es directo, que el lugar es la iglesia, y otro indirecto para ayudar a un hermano en necesidad. ¿Por qué? Porque la tarea de la iglesia es ver la necesidad de sus hermanos, y la iglesia tiene la responsabilidad de proveer, como vimos en el primer propósito. La sabiduría que Dios le da al liderazgo a hombres más con esa función, con ese ministerio, determinarán cómo, cuándo y por cuánto tiempo se le podrá ayudar a una persona, para que no sea una sola persona quien decide, ¿no? Y que por años y años se le esté ayudando a alguien que incluso ni siquiera a lo mejor viene cuando quiere, sirve cuando quiere, y que de todos modos esté ayudando siempre. No se le estaría ayudando verdaderamente a una persona con ese tipo de características. Entonces, el lugar de la ofrenda es la iglesia. Vamos a ver el cuarto principio: los participantes de la ofrenda. Versículo 2 de nuevo, regresa ahí conmigo al versículo 2 de 1 Corintios 16. Dice: cada primer día de la semana, y escucha la frase, cada uno de vosotros. En el griego eso significa cada uno de vosotros. Eso significa en francés, en alemán, italiano y también en español, hermano. Cada uno de vosotros. Híjole, aquí empezamos a entrar, porque algunas personas podrán decir, bueno, yo no puedo dar dinero, pero doy mi talento, mi don. No. Cada uno de vosotros.
pero es que ahorita no estoy laborando, bueno, es otra circunstancia. Pero cuando tú tienes la bendición de parte de Dios, de tener trabajo, lo que te impediría poder dar a Dios lo que le corresponde porque es su dinero, porque Él es el dueño de la plata y el oro, y porque tú estás agradecida por la salud, por la bendición del trabajo, por cómo puede el dinero ayudarte a subsanar muchas cosas, y tú en agradecimiento le das a Dios, tú eres partícipe, tú entras en el grupo de cada uno de vosotros. Recuerden, no estamos hablando ni de diezmo ni de cantidades, ¿se da cuenta? Estamos hablando solo de la participación que usted puede tener, y es un principio bíblico. Es cuestión de administración entonces. Cada uno de ustedes dice, híjole, es que yo soy pobre. Si tiene usted algo, como lo aprendimos con Ascari, si usted tiene algo, usted tiene algo que dar. Si tiene algo, tiene que dar. Vimos que somos ricos todos, entramos en ese papel de ser ricos. Y es más, la avaricia, el pecado, la mala administración, lo que impide que nosotros entremos en este principio. Cada uno de vosotros. Oye, yo dependo totalmente de mi esposo. Él viene, me da mi gasto, y bueno, me da mi gasto, y ya él que se encarga de la ofrenda. Y si tú eres buena administradora y también guardaste algo para el Señor, no estamos hablando de cantidad, O sea, nuevamente, hermano, no se trata de cantidad, se trata de administración y de agradecimiento a Dios. Seamos honestos y contestes esa pregunta ahí usted solo. ¿Usted cree que Dios necesita de su dinero? No, Él es el dueño de todo, pero Él está obrando en nuestro corazón, nos está haciendo madurar en esa área. Marcos 12, 41 al 44 nos da el ejemplo maravilloso de todo esto, ¿no? Marcos 12, 41, 44. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muchas personas dicen: yo si tuviera más, daría más. Pero a veces esto no es cierto, hermanos, porque es como el hombre que estaba un día con su amigo y le pregunta: oye, si tuvieras 2 granjas, ¿le darías una al Señor? Claro, dice, si tuviera 2, le daría una, pero solo tengo una. Si tuvieras 2 campos, ¿le darías uno al Señor? Claro, pero nada más tengo un campo. Si tuvieras 2 cerdos, yo sé que tienes 2 cerdos. ¿Creen que se lo dio al Señor? Si yo tuviera más, le daría al Señor. Pero hemos aprendido un principio que hemos repetido en todos los domingos: el que es fiel en lo poco, va a ser en mucho. Sé fiel con lo que Dios te da, pero participa. Segunda de Corintios 8, versículos 1 al 7 también ya no nos habla de esta viuda en lo personal, sino de una iglesia, hermanos, que estaba participando en esta ofrenda que se estaba juntando para los pobres de Israel, que es la iglesia en Macedonia. Vea lo que dice 2 de Corintios 8, 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y escuche lo que sigue, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Qué tremendo pasaje! Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjense lo que hacía esta iglesia pobre: rogaba
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron, ahí escucha la palabra clave, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, ustedes corintios, porque los corintios eran otra iglesia, no como los de Macedonia. Los corintios decían, se me hace que se van a robar esta ofrenda. ¿Para qué es? ¿Por qué a los judíos? Y había varias preguntas en la carta que Pablo contesta, pues, exhortando a esta iglesia. Vean la diferencia entre los judíos, entre los cristianos de Macedonia, pobres, y entre los cristianos corintios, que la iglesia de Corintia era rica, hermano. Vean la diferencia. Y están como un maestro en el seminario, un compañero en el seminario. Un día, hablando de las finanzas de la iglesia, me preguntan, oye, nosotros ya no somos judíos, ¿no? Pero tú, en cuanto a las ofrendas y tu manera de dar en la iglesia, ¿de qué tribu eres? Yo dije, ¿cómo de qué tribu soy? En la manera de dar nada más hay dos tipos de tribus. O eres de la tribu de Dan, porque dan, o eres de la tribu de Isaacar, porque sacan. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿de qué tribu eres? ¿Qué corazón tienes? ¿El de Macedonia o el de los corintios? Vuelvo nuevamente a insistir en esto, no se trata de cantidad. Y ahorita vamos a ver el siguiente principio. Se trata de administrar, se trata de estar agradecido con Dios. ¿Cómo podemos aplicar este principio de cada uno de vosotros? ¿Qué argumento estará o estaría en tu mente esta mañana para que tú no participes de esta frase, cada uno de vosotros? ¿Cuál es el argumento que para ti sería válido para no ofrendar de corazón sintiéndote parte de la iglesia? ¿Será tu avaricia? ¿Será tu mala administración? Corrige. Y entra al grupo de cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, parte algo para los santos. ¿Ya vio cómo nos fuimos para atrás? Con los 4 principios que hemos visto. Pero revise bien en su corazón. ¿Es avaricia? ¿O es mala administración? Y la mala administración me hace tener falta de fe. Y la falta de fe de que no me va a alcanzar me hace no participar con vos. Estamos rompiendo principios, ¿se da cuenta? Pero usted revise. Nada más hay ahorita 2 caminos que quiero que usted me diga. ¿Es avaricia o es mala administración? Si es mala administración, tiene la oportunidad esta semana. Si es avaricia, hacemos una fila y le damos pan. Nada más. Arrepiéntase. Y hoy, por primera vez, de esas pocas veces en la estadística que hablábamos en la introducción, confiese delante de Dios. Confiese ese pecado que es el menos confesado. Entonces hemos visto ya el propósito de la ofrenda, el periodo para la ofrenda, el lugar para la ofrenda, los participantes para la ofrenda, y ahora en quinto lugar vamos a ver las proporciones para la ofrenda. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál debe ser la proporción? ¿Cuánto debo de dar? ¿No? La respuesta común es que se da el 10%, ¿no? En las iglesias cristianas, en la mayoría de ellas se da el 10%. De hecho, hay muchos libros en donde se enseña por qué se debe de dar el 10%. Se promueve el 10%. Pero esto es cierto, hermanos, es lo que debemos dar. Ya Sergio nos dio una magna explicación y es lo único que voy a recordar con versículos bíblicos. Antes de Moisés, ¿cuál fue el patrón, la proporción de dar, hermanos?
Antes de Moisés, algunas personas dicen, bueno, pues es el 10 porque Abraham dio el 10, Jacob dio el 10, entonces yo tengo que dar el 10. Pero si vemos el contexto de Abraham, de Jacob, que dieron el 10%, no fue un mandato que Dios les haya dado para dar el 10. Dice en las Escrituras que salió de su corazón dar el 10%. ¿Por qué el 10? Lo explicaba Sergio. Porque el número 10 en esos tiempos era un símbolo de completo, de plenitud, de dar lo máximo, ¿no? Entonces, por eso es que se daba el 10%, porque el 10% más que una orden de Dios, Abraham lo hizo con Melquisedec, pensando en que había sido bendecido con todos los bienes que había recibido de la guerra, de la cual él ofrendó el 10%. Pero salió del corazón de Abraham, no fue Dios quien le ordenó. Ahora, ¿cuántas veces lo hizo Abraham? Si usted sigue viendo Génesis, una vez se dice que diezmó. Si usted ve a Jacob, ¿cuántas veces vio que lo hace Jacob? Una vez. O sea, fue un evento en el que se dio. Eso fue antes de la ley mosaica. Y vemos ofrendas voluntarias, como Caín y Abel. Caín y Abel salió de su corazón levantar una ofrenda a Dios. Noé, después del diluvio, levanta un altar y voluntariamente levanta una ofrenda a Jehová. Pero Dios en su palabra no dice que fue él quien se los pidió, tanto a Caín, a Abel o a Noé, los ejemplos que estoy dando. Fue voluntario. Pero sí había una ofrenda obligatoria. Esta ofrenda obligatoria la vemos en Génesis 41, 33 y 34. Y es el pasaje habla de José cuando ya está con Faraón y le da un sueño, lo que hablábamos y explicábamos. Pero fíjense lo que dice el pasaje. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y escuche lo que dice, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué quiere decir quinte? Que iban a dar la quinta parte, esto es el 20% de todo su pueblo, iba a recoger impuestos del pueblo de Egipto mientras hubiese abundancia. Y esto no era voluntario, esto iba a ser una orden del rey, obligatoria de parte del rey para ofrendar, ¿se da cuenta? Y José, el de Faraón, le dice a José, bueno, ese hombre sabio y prudente eres tú vas a entrar aquí. Y José dijo al pueblo, en Génesis 47, 23 al 24, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto José? Porque ya está en los 7 años de escasez. Y entonces al irse terminando el alimento, hermanos, van los egipcios y primero venden sus animales a cambio de alimento, porque ya se les acabó. Y José compra todos los animales. Pero después ya no hay animales y van los egipcios y dicen, ahora te vendemos las tierras para que tú nos des alimento, porque sigue habiendo hambre en la tierra. Y José dice al pueblo lo siguiente, lo que estoy leyendo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Pero vean lo que hace José. Ven aquí semilla, les voy a dar semilla y siembren la tierra, la que me pertenece, porque ahora es de nosotros, ¿verdad? De los frutos daréis el quinto a Faraón. Es una obligación, un impuesto. Y las 4 partes serán para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. O sea, José era tan inteligente. Y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. No iba a faltar alimento, pero una quinta parte era para el rey, para el tesoro del rey, pagando un impuesto, y los otros para sembrar las tierras y para ellos. Pero esto es una ofrenda obligatoria, un impuesto gubernamental. Esto es antes de Moisés, antes de la ley, que la ley fuera establecida por los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa después de los 10 mandamientos? Encontramos en el Antiguo Testamento, hermano, no un diezmo, nos enseñaba Sergio, sino ¿cuántos? 3 diezmos. El primer diezmo está en Levítico 27, 30 al 34. Yo le leo este primer diezmo. Dice Dios ahí en el versículo 30 de Levítico 27, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello,
Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. ¿A quién dice ahí? A Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Escucha el versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Muy importantísimo. Este primer diezmo, otra vez, hermano, era obligatorio, no era voluntario. Este primer diezmo, ¿para qué servía? Para los levitas. Recuerda que era una de las 12 tribus de Israel y ellos no iban a trabajar, ellos iban a ministrar a Dios en el templo y a los demás. Entonces este primer diezmo es para los levitas. Pero hay otro segundo diezmo. Acompáñame a Deuteronomio 14, 22 al 27. Dice, indefectiblemente, o sea, es una orden, es un mandato, diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo. ¿Cada cuándo? Cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Este segundo diezmo, hermanos, cuando dice aquí para los levitas, no era el primer diezmo, sino que este segundo diezmo lo usaban, escuche, ¿para qué? Todo Deuteronomio, Levítico y Éxodo lo enseñan mejor. Este segundo diezmo era para las festividades religiosas de Israel. Entonces, para que la religión continuara, Jehová pide este segundo diezmo para que se hagan fiestas, las fiestas que él les había ordenado hacer. Pero ahora escuche, hay un tercer diezmo. No uno, que se pide ahora en las iglesias, sino 3. Deuteronomio 14, 28 al 29. Al final de cada 3 años, este es cada 3, todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Otro impuesto. Pero este era para la obra social, o sea, para los pobres, para los extranjeros, para los que no tenían heredad. Y este era no cada año como los otros dos, este era cada 3 años. Pero cada año daban el 33.33% de diezmo, pero era para los pobres. Entonces al año los judíos no daban el 10, daban el 23%. Los que enseñan que el diezmo es vigente tendrían que diezmar en sus iglesias el 23, ¿no? De acuerdo a lo que estamos estudiando. Pero había ofrenda, esta es ofrenda obligatoria, 3 diezmos, 3 impuestos. ¿Por qué eran impuestos? Porque Israel estaba no en una democracia, estaba en una teocracia. El rey de Israel era Jehová. Y en ese reinado y buena gobernatura, administración gubernamental, Jehová impone estos diezmos para las diferentes necesidades que se tienen, como hoy un gobierno lo hace. Bueno, debería de ser. Pero también había ofrendas voluntarias. Éxodo 25, 1 al 8. Jehová habló a Moisés diciendo, es Dios, ¿no? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pero escuche qué tipo de ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones,
madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta es una ofrenda voluntaria que pide Dios para su templo, para el lugar santo. La pide. Pero ahora vaya conmigo a Éxodo 35 porque ahí llega el momento de recoger esta ofrenda. Vea la respuesta del pueblo de Israel y es una ofrenda voluntaria. Dice el versículo 2 de Éxodo 25: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. No los impuestos, ahí estaba el 23, anual. Pero esta es una ofrenda voluntaria. Pero llega Éxodo 35 y vea conmigo, escuchen, versículos 5 y 6. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul. Otra vez voy a repetir, ya tráiganla, ya la pedí, ya traigan lo que ustedes han dicho. Y vean lo que dice el versículo Éxodo 36, 3 al 7. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda, ya se está recogiendo, hermanos, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué traían cada mañana? Ofrenda voluntaria, ¿ya lo leyó? ¿Sí está? Sí. Dice, no vaya a ser otra versión, ¿verdad? Dice claramente, textualmente, literalmente, una ofrenda voluntaria cada mañana. Pero vea lo que pasa, hermano. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés y fíjese lo que le dicen: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová. Ha mandado de lo que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. A través de una ofrenda voluntaria que nacía del corazón del pueblo de Israel que amaba a Dios. Entonces podemos llegar ahora al Nuevo Testamento, que es lo que nos incumbe a nosotros, ¿no? Ya vimos ofrenda voluntaria antes de Moisés, ofrenda obligatoria antes de Moisés. Ya vimos ofrenda obligatoria en la ley con Moisés. Y ya vimos también ofrenda voluntaria, lo que acabamos de ver, lo que pasaba en el templo, de que ya no traigan más, ya tenemos suficiente. Pero una ofrenda voluntaria. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué cree, hermano? La ofrenda obligatoria sigue vigente, pero no con diezmos. Vea dónde, Romanos, capítulo 13, versículo 6. Dice Pablo a los romanos y a todo creyente de ese tiempo y actualmente: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿cómo sigue vigente la ofrenda obligatoria para nosotros? Pague sus impuestos. Páguelos, hermano. Páguelos como lo pagó el pueblo de Egipto a José, la quinta parte. Páguela como lo hacía el pueblo de Israel con la teocracia de Jehová, con el 23%. Pague usted sus impuestos al gobierno porque son servidores de Dios. Y entonces la ofrenda obligatoria sigue vigente. ¿Ya se dio cuenta? Y también la ofrenda voluntaria, que es para nosotros la iglesia. Es lo que nosotros creemos en esta iglesia. Por eso usted aquí no va a escuchar diezmos. Porque lo que vemos del diezmo era para la teocracia que Jehová tenía y gobernaba. ¿Y qué se pide en el Nuevo Testamento? Para la iglesia de Cristo, ofrendas voluntarias. Entonces estamos viendo el principio de la proporción. ¿Cuál es la proporción? Una ofrenda voluntaria. Que cada uno de ustedes participe, cada uno de nosotros participemos, que lo hagamos periódicamente, que vengamos listos cada semana, primer día de la semana, porque sabemos que es para los santos, para las necesidades de la iglesia. ¿Qué principios podemos aprender entonces ahora para esta ofrenda voluntaria que nosotros damos?
Interesante, hermano. Grábese esto, si de toda la prédica ha escuchado muchos versículos, grábese esto porque es lo que nos importa. Le dije a usted y le hemos venido enseñando que aquí en el reino de Dios usted invierte, y invierte con el dueño de todo. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Está hablando del juicio, pero el principio con el que empieza el versículo es: dad y se os dará. ¿Y quién le va a regresar a usted lo que usted da? ¿Lo cree? Eso le ayudaría a ser parte de eso de cada uno de vosotros. Le ayudaría, hermano, también a ser que haya continuidad en la manera que usted da, a que sepa que es la iglesia donde se da, a que usted participe cada semana. Le ayudaría a saber que si usted da, Dios le va a dar. Vea 2 Corintios 9:6, ya no tenemos mucho tiempo. Por esto digo, dice Pablo a los Corintios: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo lo han usado para manipular a la gente. Dios, hermano, aunque tú no has dado, yo no he dado, Dios me sigue dando, porque Él es fiel. Pero ¿de qué bendición me pierdo? De que si yo participo y yo invierto, voy a recibir más. Y lo creo porque estoy invirtiendo con el mejor tenedor de la bolsa de la tierra, del universo. Entonces Dios me va a dar. Pero ¿se da cuenta de la lucha con la avaricia? Siempre generosamente, que generosamente va usted a recibir. ¿Cuánto debe de dar entonces? ¿Cómo lo podemos aplicar? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera, hermano. ¿Quiere dar el diezmo de él? No está bien. O sea, sí cree, está bien, no hay ningún problema, del diezmo. Pero no va a escuchar que lo pidamos aquí. Puede y quiere, desea dar otra cantidad, venga. El error aquí, cuando ya aprendemos esta verdad, es que muchos podríamos decir: ay, cuánto tiempo me manipularon con el diezmo y no era cierto. Pero se descubre la avaricia que hay, porque ahora no hay nada. Último principio, la provocación para la ofrenda. Con esta voy cerrando, hermanos. Dice el versículo 2: guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando él llegue, ya no se van a recoger ofrendas. Él va a llegar a Corintios, hermanos, y no va a llegar diciendo: ¿qué creen? Aquí está el informe. Traemos fotos de los hermanos en Jerusalén para que usted las vea y entonces apele a sus emociones para que ustedes, viendo la gran necesidad que hay, ustedes den más. No. Pablo dice: para que cuando yo llegue, ya no se recoja nada. Entonces no se manipulen emociones, no se amenace a la gente con la manera de pedir, no se amenace con que Dios te va a castigar, está robando a Dios, y muchos otros versículos que hemos escuchado, ¿no? En las iglesias cristianas. Le estás robando a Dios si no le das el diezmo, y tú ahí sentado: ay, estoy robando a Dios. No. Pablo dice aquí: esto debe de ser semana tras semana, deben de saber qué propósito tiene desde antes, qué propósito tiene, debes de participar cada semana, debes ser tú de corazón quien da, debes de ser tú quien participa de la ofrenda. Y sobre todo con el principio más grande, que es el que les dije que hay que llevarnos a casa. Estás invirtiendo con alguien que te va a devolver al 100%. Y eso no es manipulación, eso es bíblico. Dios te va a devolver.
Y si no das, hermano, por necesidad o porque estás aprendiendo, no te preocupes, Dios te va a seguir dando. Lo ha hecho. ¿No es cierto que lo ha hecho? La tarea es para nosotros, para aprender estos 6 versículos y aprender que la iglesia no tendría que estarle generando a usted las necesidades que tenemos, pero hay necesidades. No tendría usted que ver que haya a fuerzas algo que motive que yo dé, sino que ya esté siempre listo, con hombres fieles que administran, y porque nosotros estamos dando sistemáticamente, la iglesia esté lista para abordar esas circunstancias sin problemas. Obvio, vamos a seguir viendo las necesidades y tenemos que apoyar, estar listos, como vimos en el principio 2. Pero qué bendición es que en esta iglesia pasara lo que pasó en Israel, ¿no? Que tengamos que decirles, ya no den, ya tenemos mucho. Ya espérense tantito, estamos listos para seguir bendiciendo, para tener material y ir, ¿no? A predicar el evangelio, para que el pastor se capacite, se vaya a los eventos que hay, para que lo hagas Caro y Sergio. Porque invertimos en ellos, invertimos para que ellos nos devuelvan más cuando estén mejor preparados. Y hablamos del principio de que todo lo que usted da a la iglesia, créanme que se lo vamos a regresar. Hoy no hubo libro, ¿verdad? Pero cada domingo hay libros, ¿se acuerdan? Queremos que esté lo más a gusto posible, que usted vea qué se hace con el dinero. Pronto vamos a hacer un reporte con nuestro querido Juan Manuel. Va a haber cambios en la manera de recoger las ofrendas. Ya vamos a tener una cajita, ya lo platicamos con nuestro pastor. Ya lo va a hacer Juan Manuel. Sígalo saludando, obviamente, ¿no? Pero ahí va a estar para que usted tenga todavía más libertad, hermano. No va a volver a escuchar usted mensajes por mucho tiempo en esta iglesia sobre esto. Usted tenía que ser enseñado sobre estos principios. Aprendámoslos todos, practiquémoslo todos y enseñémoslos a los que van a llegar y Dios va a enviar a esta iglesia. ¿Te parece? Vamos a orar. Oye, perdón, tenemos un libro excelente para los que quedan temprano y los sacerdotes. Muy bueno, creo que. El único compromiso es que se compromete a leerlo, ¿sabe? Y nosotros le damos seguimiento. De hecho, yo a uno que ya se le dio a Dan, levanta tu mano, Adán, para que lo conozcan. Ya ahorita le vamos a pedir ahí sus comentarios. ¿Quién más? ¿A quién más le dio? Ah, bueno, allá José Luis. Algunos ya me comentaron que lo han leído, ¿no? ¿Lo sigue? No, bueno. Ven, vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos en todas estas hermosos estudios y clases, exposiciones que hemos dado con respecto al dinero, Señor, que han descubierto mucho de lo que hay en nuestro corazón. Lo primero que queremos hacer esta tarde es reconocer, Padre, que hay cosas que cambiar. Que hay cosas, Señor, que debemos seguir aprendiendo en cuanto a cómo ves tú el dinero y cómo lo vemos nosotros, cómo aprendimos de este mundo, cómo nos gustó aprender por esa carne y nuestra naturaleza con avaricia. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos como el medio que uses para bendecirnos, y ayúdanos también a ver el gran riesgo que hay de mucha gente que se aleja por amar el dinero más que a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que nosotros no somos los dueños, que somos solo administradores, Padre. Que todo lo que recibimos de ti, Señor, es ahora con Cristo es para bendecir, sí, a nuestros seres amados, familiares, amigos, vecinos, personas queridas, pero también al lugar donde tú, Señor, decidiste que nos congregáramos. Permítenos practicar estos principios. Creer firmemente, Señor, que el propósito de la ofrenda en la iglesia son los necesitados. Cada hermano, cada hermana que pudiera tener una necesidad, que la iglesia siempre esté lista, Señor, para proveer. Nosotros también, Señor, estamos listos para hacerlo. Que podamos tener en nuestro corazón el deseo y el anhelo de invertir en las personas que estudian
que podamos prepararlos cada vez más para que seamos enriquecidos con sus enseñanzas, que podamos gozarnos, Señor, de que se van a preparar, de que van a aprender, de que van a un congreso y que nosotros participamos con mucho gozo de hacerlo y que se está cumpliendo eso en la iglesia. Permítenos, Señor, siempre, cada domingo, aunque no ofrendemos por nuestro trabajo, la manera en que nos pagan, venir cada domingo listos en nuestro bolsillo y en nuestro corazón por si vemos alguna necesidad aquí dentro de la iglesia o allá afuera, para que eso demuestre la buena administración periódica que tenemos, de recordar que tú eres el dueño de todo y nosotros somos administradores. Que cada vez que nos demos cuenta que no estamos listos podamos corregir, Señor, podamos cambiar sabiendo que tu voluntad es bendecirnos para siempre tener, y no solo tener, sino incrementar lo que tú nos das. Haznos creer eso en el nombre de Jesús, Señor. Permítanos, Señor, saber que el lugar para la ofrenda es tu iglesia, los santos en tu iglesia, el liderazgo en la iglesia para que ellos determinen en qué se va a usar ese dinero. Quita de nosotros todo lo que estorbe para cuestionarlos, para imaginarnos cosas que no sabemos, y que también la iglesia tenga esa libertad de informar correcta, claramente, periódicamente, lo que se hace con el dinero para todos cuidarnos mutuamente y el dinero no sea algo, Señor, que manche a una iglesia bíblica que queremos ser. Señor, ayúdanos a ser participantes de la ofrenda. Reconocemos esta mañana que muchas veces tenemos tantos argumentos para no ser partícipes, pero hoy queremos arrancarlos de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque tú nos das en el otro principio que no importa la cantidad, tú ves nuestro corazón, tú ves que creemos firmemente que estamos invirtiendo y que tú nos vas a devolver al 100 por uno. Aunque el enemigo quisiera hacernos ver las circunstancias de que nos equivocamos en invertir con Dios, creemos, Señor, en tu palabra y en tus promesas de que tú nos vas a dar más. Lo creemos, Padre, y por eso queremos ser partícipes de la ofrenda. Padre, no queremos ser motivados. Cuando sea necesario, alguna necesidad en especial, como ha pasado, pero que no sea la manera en que siempre se pida en esta iglesia, Señor, poniendo videos, canciones, necesidades de misioneros, sino que cumpliendo los otros 5 principios, nosotros estemos listos para cuando veamos esas necesidades. Que estemos contentos porque hemos sido una iglesia que madura y que aprende porque está lista para poder apoyar las necesidades antes de que lleguen. Que no tengan que ser las emociones las que apelan a nuestro bolsillo, a la manera en que sacamos nuestra ofrenda para dar, sino que sea lo que hemos aprendido en estos 5 principios previos, que podamos hacerlo por amor a ti, Señor. Te damos muchas gracias. Permítenos repasar estos principios, volver a escuchar este estudio, Señor, los otros que hemos enseñado, y que podamos seguir aprendiendo de tu bendita palabra para ser mejores, Señor, para ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.